Muy buenas noches, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Este día, sábado 14, son las 8:41 de la noche. Yo vengo a dar una palabra que mi Señor Jesús, su Santo Espíritu, me dio el día 10 de noviembre del 2020 a las 2:04 de la madrugada. Me dijo, y no hay mendigo quien mendigue pan, poderoso Rey de Gloria. Dios es bueno. Yo me pongo a pensar que Dios es bueno, porque entre medio de la pandemia, Él me levantó a dar su palabra. Él siempre sabe lo que hace. Él nunca se equivoca. ¿Y para qué lo hizo Él de levantarme a mí a dar a la palabra justamente en tiempo de pandemia? Ni antes ni después. Porque así no tenemos excusas. Así no tenemos excusa de que en ningún tiempo escuchamos la palabra, no. En tiempo de pandemia, yo no he parado de dar la palabra. El Señor no se ha detenido en darme palabra para que yo la traiga a usted en estos tiempos. Así es que para el Señor, llueve, truene, Él siempre da su palabra. Él, porque llueve y truene, Él no se detiene. Él sigue dando su palabra. Y la palabra se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo. Y yo en ese espíritu a Shamaim. Ya mi Señor me hizo la representación. Él es bueno. Mire, vamos a ir a Salmo 37. Salmo 37 del 23 al 26 le voy a leer yo. Pero el versículo, la palabra que el Señor me dio fue el 25. Me he quedado sorprendida porque en Salmos, el Señor me da salmos, pero para que yo lea todos los salmos. Pero aquí me dio un versículo para yo hablar. Salmos 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y aprueba sus caminos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Vamos al 25, que fue la palabra que el Señor me dio. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vamos al 27. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Era el Salmo 37. Hoy los quedamos en el 25, que fue la palabra que el Señor me dio. Dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dice que no ha visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces el Señor aquí los quiere decir, aquí los quiere dar a entender de que Él, sus hijos, sus ovejas, sus discípulos, sus siervos, Él no los desampara. Y tampoco somos mendigos para mendigar pan. ¿Por qué no somos mendigos para mendigar pan? Porque nosotros no podemos andar pidiendo para allá, pidiendo para acá y pidiéndole que el mundo los dé y que el mundo los mantenga. No, señores. Si nosotros somos siervos de Dios, Él nos va a proveer lo que necesitamos. Si Dios los llamó, Él los va a proveer y no los va a dejar mendigar. Mendigar ni pan, ni mendigar mucho menos. Porque Él dice que los hijos de Él no andan pidiendo. Porque Él dice que los hijos de Él no tienen necesidad de pedir. ¿Por qué dice Él? Porque dice, si yo te puse, yo te voy a proveer. Él a mí me ha dicho, a mis hijos, yo les proveo. Mis hijos no tienen necesidad de pedir. Dice, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, nosotros tenemos una familia. Y si esa misma familia forma parte
del Evangelio de Cristo, esa familia tampoco mendigará pan. Yo me agarro de Cristo para no mendigar pan. Yo me agarro de Él para que Él me provea mi pan y no ande yo pidiéndole a nadie. Lo que necesito, Él me lo provee. Santo poderoso. Y lo que Él provee, y lo que Él provee para su obra conforme también. Conforme a la voluntad de Él. Aquí no es que lo vamos a ir con lujos, a la costilla de los otros, a las costillas de los demás, para llevar la obra del Señor. Si la obra del Señor es, Él la va a sostener de la manera que a Él le agrade, santo poderoso. Asimismo la va a sostener Él. No que yo voy a estar aquí, que Dios me da la palabra y yo voy a querer tener un buen camarógrafo grabando, la mejor cámara, la mejor pantalla. Esas son vanidades. Eso es lo que el Señor me enseña a mí. Esas son vanidades. Y eso es depender de los demás, no depender de Dios. Porque usted le está pidiendo a los demás para una buena pantalla. Usted le está pidiendo a los demás para una buena cámara. Usted parece periodista, no parece siervo de Dios. ¿Y por qué parece periodista? Porque usted, a través de los demás, ha conseguido todos estos instrumentos. Usted es mendigo porque usted mendigue. Usted mendiga todo lo que necesita para la obra de Dios. Y Dios, yo no soy mendiga. Porque Dios es la obra y Él me va a proveer. Mire, yo grabando con mi celular la palabra del Señor. Pero yo lo que quiero es que la palabra que Él me da salga al mundo entero. Yo no necesito una gran pantalla, una buena cámara. No, yo lo que necesito es un pedacito nada más para que la palabra se vaya al mundo entero. Aunque yo no salga, si aquí lo importante no es que salga yo, lo importante es que salga la palabra de Dios. Entonces yo nomás necesito un pedacito para mandar la palabra de Dios. Aunque así sea un pedacito nomás que salga mi voz, un pedacito que nada más salga mi boca y mi voz, y ahí salga la palabra de Dios, con eso es para mí bastante. Lo que necesito es este parlante necesito para que salga la palabra de Dios. Es lo que necesito. Y es lo que Dios me está dando a entender. Que conforme a los tiempos de Él, las cosas mejorarán. Pero conforme a los tiempos de Él, no a los míos. Así es que cuando usted me vea con una pantallita más grandecita, no es porque le cueste a nadie. Es porque el Señor me la ha regalado. Es porque el Señor la ha puesto. Porque el Señor quiere que ya sus cositas vayan mejor. Pero a mí me lleva desde pantallita chiquita. Y yo sé que dentro de unos años va a ser pantalla grande. Pero no va a ser porque yo quiero, sino que porque el dueño de la obra así lo quiere. Aquí no debemos de ponerle cargas a nadie, señores. Aquí el dueño de la obra sabe qué es lo que necesita en su obra. Y Él lo provee. Él lo provee. Pero si yo me pongo a ponerle la carga a todo el mundo entero, yo voy a tener las mejores armas aquí. La mejor cámara. La mejor pantalla. Las mejores cosas. Porque déjeme decirle de que tampoco ellos se conforman con cualquier cosa, no. Cuando ellos piden a lo grande. Como no es dinero que a ellos les cuesta, se compran las mejores cosas. Les digo que ellos no parecen siervos de Dios, ellos parecen periodistas por la clase de cámaras que traen para grabar. A mí el Señor me está enseñando de a poquito. Yo en mi mesita de mi comedor, aquí hago un espacio chiquito. Aquí tengo mis cositas, aquí tengo mi Biblia, tengo mi vasito de agua, mis servilletas por si lloro.
aquí, en un pedacito. Nada más procuro que este pedacito esté siempre libre, porque yo no muevo nada de aquí. Aquí siempre está mi lugarcito. Aquí no le pongo nada más porque este es mi espacio. Aquí yo empecé, Santo Poderoso. Yo empecé grabando a un lado del zinc, en la cocina. Yo sigo en la cocina. A un lado del zinc empecé grabando. De ahí fui viendo a dónde la cámara quedaba mejor, más altita, donde yo no tenía que estar más agachada, donde yo tenía que estar más levantada. Y así fui viendo. Y empecé de allá y mire, ahorita estoy en la mesa del comedor. Y aquí estoy. Y no me he cambiado de aquí. Allá sí me cambiaba cada rato. Allá al lado del zinc me cambiaba cada rato. En cuanto grababa sobre el microwave, grababa al otro lado. Grababa pegado a la estufa. Y desde que me puse en este lugarcito, no me he movido de aquí. Y no es porque yo no quiera. El Señor me ha dicho, ahí te vas a estar y ahí vas a grabar. Dice, tú tienes que ser tú. Tú no tienes que andar imitando a nadie, ni viendo a nadie, ni porque viste a aquel tú vas a ser así. No, tú vas a ser tú. Tú, ahí te vas a quedar a grabar. Hay veces que yo me quiero salir para la sala, allá, porque aquí está más pegado del vecino y en la sala como que hay más espacio para que se escuche más a la hora que me toca, o a veces quiero grabar en la madrugada. Pero el Señor me ha dicho que aquí es mi lugar de grabar. No puedo mover para allá mis cositas para dar la palabra. Así es que yo me muevo conforme al dueño de la obra. Y así tiene que ser. Porque nosotros no podemos ir mendigando pan cuando tenemos a uno que es el dueño de la plata y el oro. Que no tenemos que andar dando, no tenemos que andar dando lástima, pidiendo, mendigando, cuando el dueño de la obra es el dueño del oro y de la plata. Cuando Él nos puede dar cosas mucho más grandes si Él quiere, pero conforme la voluntad de Él. Si los movemos conforme su voluntad, no es hacer lo que nosotros queremos, es hacer lo que el dueño de la obra quiere. Porque yo aquí le he dicho que el dueño de las obras es Jesús. Aquí el dueño de la obra no soy yo, no, el de la obra es Él. Y Él me manda a mí como yo lo voy a hacer. Entonces, cuando Él le plazca ver su obra mejorada, Él va a proveer. Él va a proveer. Así como mire, ha mejorado. Mire, ha mejorado. Yo grababa aquí y se veía hasta allá, hasta el pasillo. Yo grababa aquí y se veía hasta la pared de la sala. Pero no. Él me dio sabiduría para yo hacer un pequeñito altar acá y ya lo tengo. Porque Dios así lo place. Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque el dueño de la obra es Él. Y Él me lo ha dicho. El dueño de la obra soy yo. Tú no te preocupes. Me dice, tú no te preocupes. Tú da la palabra. Si la quieren ver, que la vean. Si no, que no la vean. Pero tú no te preocupes por eso. Tú dala. Tú dala. Tú dala. Y no te preocupes. Tú haz tu trabajo, me dice. Y déjame a mí porque yo soy el dueño de la obra. Me ha dicho, tus preocupaciones no es preocuparte por la obra. Me ha dicho, tu preocupación es sacar la palabra. Y lo demás, déjamelo a mí, me ha dicho. Me ha dicho, ese no es problema tuyo. Ese no es problema tuyo. El problema tuyo es dar la palabra, me ha dicho. No detener la palabra. Sacar la oración. Ese es tu deber, me ha dicho. No detener la palabra ni detener la oración. Siempre la oración tiene que salir y la palabra tiene que salir. Eso. Y de lo demás, déjamelo a mí, porque yo soy el dueño de la obra, me ha dicho. Y yo sé cómo le voy a hacer con mi obra. No es de ti preocuparte, me ha dicho. Si la miran o no la miran. Ese no es problema tuyo, me ha dicho el Señor. El problema tuyo es sacar la palabra. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios a quien yo le sirvo. Ese es mi Dios que me dirige. Ese es mi Dios a quien yo honro. Ese es mi Dios a quien yo le sirvo.
Porque cuando nosotros los sujetamos a la voluntad de Dios, Él dirige su obra, porque es la obra de Él. No hay humano que tenga obra, porque ningún humano murió en la cruz. Aquel que murió es Jesús. Y Jesús es el dueño de la obra. Cuando Él los pone, sabemos que Él es el dueño de la obra. Pero cuando nosotros los ponemos solos, o otro los anda poniendo, entonces reconocemos al dueño de la obra. Y vamos nosotros haciendo y deshaciendo, ignorando, usurpando al dueño de la obra, porque aquí hay un dueño, que es Jesús. Él es el dueño de la obra. Yo nada más me paro aquí a cumplir un trabajo, a cumplir una obediencia. Yo me paro aquí a dar lo que mi Señor me da para que yo lo dé. A eso me paro. Porque eso es lo que el dueño de la obra quiere que yo le dé. Fíjese, este día el dueño de la obra quiere que yo le dé Salmos 37, 25. Eso es el que el dueño de la obra quiere. Y eso es lo que doy yo, el dueño de la obra. Y cuando yo me quiero hacer ahí la desentendida, me dices, tienes que dar mi palabra. Y me está diciendo, tienes que dar mi palabra. Entonces, tengo que pararme aquí a dar su palabra. Porque a veces uno entra en desánimos, en aflicciones, y ahí está uno que no quiere. Pero no. Él me dice, tienes que dar mi palabra. Es bonito cuando lo sujetamos a nuestro Señor. Cuando lo sujetamos en obediencia. Cuando lo dejamos que Él reine en nuestras vidas. Cuando lo dejamos que Él fluya en nuestras vidas. Cuando Él mira que nuestro centro es Él, el dueño de la obra. Porque Él honra a los que le honren. Déjeme decirle, Él los honra. Él mira dónde te va poniendo. Él me dijo a mí, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y yo no entendía. Y ahora entiendo. Ahora entiendo porque Él me puso en lo mucho que es su obra. Porque estar trabajando para las cosas del Dios de la gloria, para el Dios viviente, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, no es cualquier cosa. Es mucho, es un privilegio, es una bendición, es algo grande, no es cualquier cosa. Y ahora entiendo por qué me dijo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y así ha sido mi Señor. Él se mueve como Él le place, como Él quiere. Porque sabe que donde está Él hay libertad. Libertad de expresión, libertad que se mueva su Santo Espíritu, libertad de que su Santo Espíritu hable lo que tenga que hablar, libertad de que su Santo Espíritu zarandee a quien tenga que zarandear, libertad a que su Santo Espíritu apalee a quien tiene que apalear, libertad a que su Santo Espíritu dispare a quien tenga que disparar. Porque aquí no lo vamos a sujetar a lo que el mundo quiere. Y no vamos a estar poniéndole una tapita al Santo Espíritu. Ahí no, cállate, no hables. ¿Quiénes somos nosotros para callar al Santo Espíritu de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para estar callando al Santo Espíritu de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Si Él es el dueño de los cielos y la tierra. Y también nosotros le pertenecemos porque estamos dentro de ella. Y nosotros queremos callar al Espíritu de Dios. Y nosotros queremos decirle al Espíritu de Dios qué es lo que va a decir. Nosotros queremos poner las reglas. Nosotros queremos poner las leyes.
nosotros le queremos decir cómo se va a mover. Es un grave error. Es un grave error. Porque el Espíritu de Dios se mueve como Él quiere. Y nosotros no somos nadie para decirle a los siervos de Dios, cuando van a una iglesia, de esto vas a hablar, de esto no vas a hablar. ¿Quién eres tú para señalar y decir qué es lo que va a hablar el siervo de Dios y qué no? ¿Quién eres tú? Si tú tienes un manual en tus manos y tú quieres que el manual que tú tienes en tus manos, de ese manual que tú tienes corrupto en tus manos, de eso van a predicar. ¿Para qué invitas? Para que prediques. ¿Por qué no predicas tú tu basura? ¿Por qué no predicas tú tu manual? ¿Para qué invitas si no vas a dejar que hablen lo que Dios tiene que hablar? Si tú estás poniendo las trabas, si tú estás poniendo la piedra, si tú estás haciendo la piedra de tropiezo para la misma palabra, señalando de esto me vas a hablar y de esto que no. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué invitas a que hablen la palabra de Dios si no los vas a dejar hablar? Cuando nosotros invitamos a alguien a nuestra casa, es porque va a ser el invitado. Va a ser el invitado y es el consentido. Entonces, cuando tú estás invitando como pastor a una congregación, a un evangelista, él es el invitado. Él es que va a hacer y va a deshacer con las cosas de Dios. Porque él no va a hablar de su mamá o de su familia. Él va a hablar de Dios. Y si vamos a hablar de Dios, no hay un manual. El manual ya lo tenemos aquí, que nos dice qué vamos a hablar y qué no. No hay un humano que tenga un manual en la mano y esté diciendo de esto me vas a hablar y de esto que no. Entonces, vete al diablo, hijo del diablo. Y no estés invitando a nadie a la congregación. Y dales el zacate seco que le estás dando. Y dales la mortandad que le sigue dando. Pásales esa mortandad que tú traes encima. Si estás evitando que les den el zacate fresco. Si estás evitando que les den la palabra de vida. Esa palabra que te habla de la santidad. Que sin santidad nadie verá a Dios. Esa palabra que dice que las hermanas se deben de sacar los pantalones. Se deben de sacar los aretes. Se deben de sacar la pintura. Esas hermanas que no se deben de sacarle la ceja. Esas hermanas que no se van a planchar el pelo. Esas hermanas que no se van a cortar el pelo. Así los hizo Dios como estamos y así los vamos a quedar. Pero si tú tienes una iglesia liberal de libertinaje, que lo que hay ahí son cabras y cabros, si le estás dando la doctrina, la misma doctrina que le estás dando, la doctrina que lo estás llevando cada día al infierno, porque esa no lo va a salvar. La doctrina que a nosotros los va a salvar, señores, es aguardarlos para Dios, vivir en santidad, aguardarlos de lo malo, aguardarlos de lo que no, aguardarlos del mundo, estar en él pero no vivir lo que el mundo vive, no hacer lo que el mundo hace. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿De qué sirve que haya tantas congregaciones si todas van al hoyo? Todas van a ir al lamento. Todas. La que no se guarda ni se santifica, con Dios no va. Con Dios no va. Y Dios tampoco los va a honrar, porque Dios honra a quien lo honra. Entonces dice el 25 del Salmo 37, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
¿Por qué nosotros tenemos que andar mendigando? ¿Por qué nosotros tenemos que andar dando lástima? ¿Por qué nosotros tenemos que andar de piriche? Cuando tenemos el grande con nosotros, cuando tenemos el dueño del oro y la plata. Que si Él es el dueño del oro y la plata, Él no va a tener mano cerrada para compartirla con nosotros. Si Él compartió a su Hijo, si Él los dio a su Hijo, Él los dio a su Hijo para que lo mataran y lo crucificaran en la cruz por nuestros pecados. Él no los va a negar, Él no los va a negar ni oro ni plata. Así como los puso a su Hijo que diera su vida por nosotros, así Él los va a poner el oro en la plata también, para que nosotros no seamos mendigos, ni andemos mendigando pan. Y conforme Él quiera, va a ir proveyendo para lo que es su obra. Conforme Él quiera, así lo va a ir haciendo. Pero conforme Él quiera, no conforme nosotros querramos. Porque yo ahí estaba que quería comprar unas cositas para que me saliera mejor, para poner la Biblia, como unas cositas para que me saliera mejor. No. Como que me dijo, aquí tú no decides. La obra es mía y quien decide soy yo. Tú no vas a decidir qué es lo que vas a poner a mi obra, porque la obra no es tuya. Aquí yo soy dueño de la obra y yo voy a ver qué es lo que le falta a mi obra. Si una tilde, una aguja le falta, yo la voy a poner. Pero tú no vas a decidir por mi obra. Hay que aprender mucho de Dios. Cuando los metemos y los sujetamos a Dios, sabemos que no somos nada. No somos nadie ni nada para estar decidiendo sobre una obra que no es nuestra. A mí Él me lo hace sentir que la obra es de Él a cada rato, a cada momento. Que el que tiene que decidir hacer y deshacer con su obra es Él, no yo. Yo no sé por qué muchos dicen que le sirven a Dios. Y ellos están haciendo con la obra de Dios como ellos quieren. Están haciendo las de Alibaba. Y dicen que Dios los ha llamado y que Dios los ha puesto. Y no dejan que el dueño de la obra dirija su obra. No dejan que Él actúe. Aquí los que actúan son ellos de distintas maneras. Déjame decirte que todo eso tiene una recompensa. Y es una recompensa para los arrogantes, para los rebeldes, para los desobedientes. Esa es la recompensa que tienes. Así es que el tema fue, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Cristo le ama.